como por ejemplo hablando de BIM, que son complementarios, como el Navisworks, en donde el Revit, tú ya sacas información BIM, que es lo que te permite sacar el Revit, que es lo que hablábamos, que es lo extra que tú sacas del programa, que no solo es un 3D. Entonces toda esta información ya pasa a otro programa que te permite hacer planificación de obra, hacer un cronograma valorado. Entonces, Juan, ¿qué tal si hablamos de los programas que utilizamos nosotros como profesionales en arquitectura? Me parece excelente, un gran tema para poder Por ejemplo, desarrollarlo. ¿qué programa utilizamos más nosotros? Dentro de nuestro grupo de arquitectura sería el programa de Autodesk Revit, que utiliza la metodología BIM. Hemos utilizado dentro del proyecto de Altos de Quiza, en los diseños de algunas viviendas, de algunas residencias que hemos hecho, y sinceramente me ha resultado muy útil y muy fácil de utilizarlo una vez que ya manejas el interfaz, se podría decir. Claro, sí, es súper bueno. O sea, nosotros utilizamos eso en realidad para full cosas, para casi todo en realidad. Porque creo que antes teníamos la percepción de que el arquitecto utilizaba más AutoCAD, por ejemplo, en la universidad. Y es como que era la manera en la que al menos comenzamos aprendiendo, digamos. Y AutoCAD es más un programa para dibujo en 2 dimensiones y no puedes llegar a tanto como te permite el programa Revit, que es un programa BIM en realidad. Entonces, ¿qué tal si comenzamos hablando acerca de programas que hemos utilizado en la universidad, por ejemplo, y que ya tal vez no hemos usado tanto? Claro. Por ejemplo, aparte de AutoCAD, ¿cuál otro más? SketchUp. Me parece interesante y tuve este pensamiento hace poco que SketchUp es una gran herramienta porque permite que los estudiantes exploren el espacio de una forma más lúdica, mucho más simple, que es la diferencia del Revit, que ya debes tener conocimientos de construcción para poder modelar, o sea, qué es una pared, qué es un plinto, qué es una columna, a diferencia de SketchUp, que solamente levantas para poder estudiar el espacio, estudiar la volumetría, la luz, la sombra, y es mucho más amigable. Claro, es mucho más didáctico en ese sentido, es como que solo dibujas un cuadrado, lo extruyes y luego le haces cambios y lo que sea, entonces es mucho más fácil. Porque en Revit, por ejemplo, es full, o sea, se complejiza, pero obviamente tiene sus razones de ser. Pero claro, ahí uno entiende por qué utilizan bastante SketchUp, digamos, para... Los primeros semestres. Claro, pero igual en eso también hablamos nosotros, que profesionalmente utilizan bastante SketchUp para hacer renders y ese tipo de cosas. Y creo que eso también viene de manejar como que la parte del render y eso como un aspecto un poco aparte tal vez del resto, porque una cuestión que pasa en la universidad es que no conectamos tanto con la construcción, que es como que todo el ciclo de la construcción, sino que en la universidad más nos enfocamos En la parte conceptual y el diseño. Ajá, en la parte conceptual, diseño, todo esto. Y nos falta este pasito que es el de la construcción. Y a la final, eso es justo la parte en donde el Revit se complejiza, pero como que las ganancias, como dirían en inglés, del payoff, es súper bueno, porque cuando ya construyes, ahí ves que en realidad te ayuda, digamos, como constructor, por ejemplo. Pero uno como estudiante aprendiendo, dibujando, es como que no... O sea, no le ves tanta ganancia, no es como que es demasiado, es como que si haces en SketchUp te va a quedar hasta más hermoso porque hiciste más detallitos y es lo importante. Pero la verdadera pregunta es, está bien, inicia con SketchUp, pero ¿cuándo comienzas a estudiar Revit? Claro. ¿Desde qué semestre sería bueno utilizarlo, la metodología BIM, aplicarlo? Claro. En mi experiencia propia podría decir que en la universidad donde yo estudié, a partir de séptimo semestre, sexto semestre, donde ya comienzas a hacer proyectos un poco más a detalle, proyectos de residencia, de vivienda vertical, conjuntos, proyectos un poco más interesantes. Ahí yo creo que ya es la oportunidad donde tú tienes que comenzar a generar volúmenes dentro de Revit, a generar cubiertas, paredes, a hacer el estudio de sombras, a comenzar a explorar con el programa. Claro, y el problema un poco es que como que tienes que aprender un programa y eso es aprender unas habilidades extra que es full cagado, porque, por ejemplo, cuando yo aprendí Revit, no sé, o sea, para mí se me hizo un poco más fácil tal vez porque siempre he sido una persona de computadoras y eso, entonces creo que no necesariamente a todas las personas que estudian arquitectura se les da fácil y es una cuestión que tienes que ponerle un esfuerzo extra, digamos, de aprender y hacerlo en paralelo con taller. Para mí sí fue difícil al principio porque yo estaba
capaz que cosas que hubiera podido haber hecho antes más rápido en AutoCAD. Me demoré más haciendo en Revit porque obviamente estaba aprendiendo, pero porque yo sabía que iba a valer la pena, pero en ese caso se vuelve un poco complicado. Y por eso yo diría que tal vez las personas que estudian arquitectura deberían hacer lo que tú dices, pero deberían buscar igual alguna manera de irse capacitando en paralelo, porque es algo que es inevitable. O sea, tienes que aprender por ti mismo, por un lado, y buscar maneras de aprender más rápido y más eficientemente, porque sí es full necesario. Creo que el mejor consejo que se puede dar es complementar la educación, la formación del arquitecto es con cursos y ya apegándote un poco más a dónde te estás enfocando, porque Claro. el arquitecto bien podría ser un renderista, se dedica a hacer unos renders hiperrealistas que está súper bien. Pero, por ejemplo, ese tipo de arquitecto tal vez no quiere aprender Revit porque al final solo se dedica a hacer imagen, render, ¿me cachas? Claro, es como él optimiza en cambio su trabajo. Claro. Si en realidad no se va a construir y está haciendo unas ilustraciones, unas imágenes para una película, para unas fotografías, le sale mucho mejor trabajar Photoshop y SketchUp. Claro. A diferencia que tú y yo tenemos nos estamos proyectando para construir, que estamos construyendo y vemos una utilidad a lo que vendría a ser la metodología de BIM. Claro, o sea, es full útil cuando ya comienzas a aplicar la parte de construcción, pero por eso decimos que los arquitectos tienen muchos roles, entonces capaz que tienes un arquitecto más urbanista, entonces es otra cuestión que... Para un arquitecto urbanista podría venir a ser útil la herramienta del ArcGIS, que ya te sirve a hacer análisis, puedes descargarte información compartible para generar ortofotos con guías, con un análisis de escuelas. Entonces ya depende mucho también el profesional y en qué sector se está enfocando. Claro, pero creo que deberíamos explicar un poco cómo funciona tal vez el programa a nivel general, porque nosotros lo utilizamos en la universidad, por suerte, creo que fue una muy buena experiencia ahí, y yo también lo pude aplicar en una pasantía que hice en el municipio, y estaba tan interesante porque en el municipio ellos también manejan bastante ArcGIS, que básicamente la idea del programa es que tienes un sistema de coordenadas, un mapa en donde tú le vas agregando capas, y cada capa tiene diferentes funcionalidades. Entonces tienes la ortofoto que le puedes poner, o tienes incluso el Google Maps creo que le puedes poner, y luego también puedes ir agregando capas de cuestiones que hagas tú, como líneas, polígonos, una variedad de cuestiones que te permiten básicamente a ti analizar un territorio, en otras palabras. Y es súper útil aprender este programa también porque, por ejemplo, en el municipio ellos utilizan bastante para hacer... nosotros hicimos, a mí me tocó hacer de la ortofoto, tenían las vías dibujadas y me tocó corregir las líneas, línea a línea, todas las cuestiones para que cuadren con la vía real, que es la ortofoto que te está diciendo. Entonces son cuestiones que ahorita funcionan así y que de ahí sacan planes territoriales, digamos, para toda la cuestión. También salen predios, también habían todo este tipo de cosas con polígonos, o sea, era una cuestión bastante... Es una herramienta súper completa. Y no solamente es para arquitectos, sino también utilizan geógrafos, todos los que se... Es una herramienta útil que se puede ir a utilizar. Esa herramienta yo ya no la utilizo tanto, se podría decir. Sé que es muy importante conocerla, pero yo también la apliqué más en la universidad, sobre todo cuando estaba desarrollando mi tesis. Pero ahorita es como que desde que me gradué ha sido ver cómo puedo mejorar en el modelado de Revit, qué herramientas se pueden optimizar, qué procesos se pueden optimizar, qué otras ventajas se obtienen a partir de un modelo 3D BIM. Ajá, porque nosotros nos dedicamos a básicamente el diseño arquitectónico y aplicación en la construcción arquitectónica. Y también estamos un poco incursionando en el marketing, digámoslo así, que es la comunicación o la parte de comunicación del proyecto a través de redes sociales, que es algo que estamos comenzando a aprender, pero me parece súper interesante. Y aquí creo que también entrarían otros programas que nosotros, o sea, por ejemplo, programas que ya empezamos utilizando desde la universidad como Illustrator y Photoshop, que es para retoques, Illustrator más para hacer ilustraciones y pósters o lo que sea. Y también ahorita que utilizamos más también para videos, por ejemplo, lo que estamos haciendo esto de los podcasts, Adobe Premiere y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Porque es la familia de Adobe bastante completa, ¿no? Bueno, retomando un poco los programas que utilizamos en la universidad, sería cualquier tipo de renderizador por las perspectivas, los renders que te piden.
y Adobe y Photoshop, Adobe Illustrator y Photoshop Illustrator. Y en cuestión en renderizador, creo que Revit también es una gran herramienta que tiene bastantes renderizadores, Lumion, Twinmotion, Enscape, V-Ray, entonces la variedad es bastante impresionante. Yo no puedo decir que soy bueno generando estas ilustraciones porque debes tener conocimientos de luz, fotografía, de ambiente, de cómo contar una historia, un espacio que cobre vida, eso es lo principal. De ahí, el ilustrador es fundamental para diseñar cualquier tipo de post o los banners o la presentación para tus proyectos. Y sí me parece interesante que yo no tuve la oportunidad de explorar durante la universidad, que fue Adobe Premiere, pero me parece que es una forma interesante de presentar los proyectos. Tal vez con un recorrido virtual, tal vez con una animación, o tal vez contando de alguna forma gráfica y con tiempo, se podría decir, porque al final el arquitecto siempre se concentra, mejor dicho, el arquitecto es gráfico. El arquitecto se expresa mejor con un lápiz y un papel. Y tal vez evolucionar un poco más allá sería ya expresándolo visual y audiovisualmente, una historia, un espacio. Entonces sería interesante explorar por esos tipos con Adobe Premiere. Porque, por ejemplo, nosotros también nos hacían hacer los renders que son perdón, pero no serían renders, recorrido virtual. Entonces, ese tipo de cosas que es otro tipo de comunicación del proyecto, que también es como un rol del arquitecto, tal vez. Y sí, de ley es algo que no nos enseñan porque creo que ya se empieza a complejizar bastante y aquí de nuevo viene esto de que a qué se dedica cada arquitecto, porque hay arquitectos que probablemente se vayan a dedicar más a este tipo de cosas o ni siquiera necesariamente arquitectos, porque es otra cosa que estábamos conversando una vez con Sebas, que es una persona que contratamos un tiempo y que básicamente para mí es un poco interesante que no sé si vale la pena contratar a un arquitecto para que haga ilustraciones de arquitectura o más bien directamente un diseñador gráfico, porque el diseñador gráfico solo tiene que aprender tal vez algunas cosas básicas de arquitectura o lo que sea y no necesito tener un arquitecto sentado diseñando, o sea, solo enfocado en lo gráfico, ¿me cachas? Para eso me contrato un diseñador gráfico y ya. O sea, no sé si tiene más sentido en hablando de especializaciones, pero creo que un arquitecto a veces no debería enfocarse tanto en eso, o no sé cómo lo ves. ¿Crees que un arquitecto debería aprender totalmente todo ese lado, solo ese lado? No, de Es ley, que no. Es que hay arquitectos que se dedican a eso. es que la academia te forma de alguna u otra forma para que tengas un conocimiento básico de construcción o de ilustración o de imagen. Entonces ya depende cuando tú ya salgas cómo vas evolucionando, hacia qué rama te vas desempeñando. Claro. Porque un arquitecto que se dedica a la construcción, o sea, que es residente de obra, no va a dedicar tanto tiempo y no va a desarrollar estas habilidades que son un poco más subjetivas, que es la fotografía, el color, las ilustraciones. Que en realidad, sí, por ejemplo, la fotografía yo creo que es complementario con la construcción, porque cuando estás construyendo se trata Una de fotografía conseguir. artística me refería tal vez, un render, Creo que es porque así es la prácticamente fotografía en sí, como tú lo decías acerca de cómo se tomar ve, la o sea, obra, componer. componer, o sea, es claro, pero me refiero es que se va tomando diferentes caminos, diferentes... Claro, pero me parece interesante porque, como te decía, creo que tal vez un diseñador gráfico podría llegar a esa parte, pero en realidad, o sea, sí hay full arquitectos que se dedican solo a la parte de renderizado y de mostrar. Es que renderizado es una categoría, ¿no? Por ejemplo, como los que hacen en Pixel, que se dedican solo a hacer renderizados básicamente, pero por ejemplo... hacen renderizados y creo que cuentan una historia dentro de la claro, ellos imagen que es entonces están más importante. allá, que también incluso tal vez van a hacer video, pero también el punto es que te comunican, o sea, no solo se trata de la imagen, sino de la historia, de lo que te están contando, de lo que te están mostrando, básicamente. Entonces, me parece interesante porque los arquitectos se van por muchos lados, ¿no? O sea, también hay, por ejemplo, la parte organizativa de una empresa, por ejemplo, que yo creo que también es parte del rol del arquitecto en algún punto, porque yo como arquitecto que trato de meterme en el mundo de la construcción, estoy tratando de manejar básicamente la obra, porque el arquitecto al final es el que diseña el proyecto
Y pues si el arquitecto tiene la visión de cómo va a ser el proyecto construido, también tiene la capacidad, digamos, en teoría de manejar el proceso de la obra. Pero ahí viene otro set digamos, que es otro enfoque que pueda tener el arquitecto, que es la parte tal vez de planificación de obra, de la parte administrativa, de cómo va a funcionar el día a día. Y por ejemplo, ahí yo mencionaría programas que son para esto, como por ejemplo hablando de BIM, que son complementarios, como el Navisworks, en donde el Revit, tú ya sacas información BIM, que es lo que te permite sacar el Revit, que es lo que hablábamos, que es lo extra que tú sacas del programa, que no solo es un 3D. Entonces toda esta información ya pasa a otro programa que te permite hacer planificación de obra, hacer un cronograma valorado. Entonces dices, este elemento se va a construir de tal a tal, va a necesitar tantos materiales, va a necesitar tantos personal, exactamente. Entonces se trata de coordinar a la final todo este proceso, que es otro programa, digamos, que sería interesante que la gente tal vez conozca la existencia. Hola, Rookie. Hola, Rookie. Navisworks es un excelente programa para complementar, que se deriva, o sea, que utiliza, verás, otra sería... Esa sería una especialización, digamos. Una especialización. Pero hablando de eso, podríamos mencionar unas aplicaciones, que pues, es la aplicación A360, que ese ya no es netamente para un arquitecto, sino ya es para los ingenieros, para el cliente, para varias personas que están involucradas en la construcción, que necesitan revisar planos, necesitan revisar el modelo 3D, tener esa información a la mano. Entonces, es una aplicación que yo también la comencé a utilizar recientemente, voy 1 año, 2 años, pero es bastante útil para presentar un proyecto. Claro, súper buena para comunicar al cliente. Entonces el cliente te dice alguna cuestión del proyecto, algún cambio, lo que sea, y tú ya le puedes presentar en la tablet o en el celular. O tu mismo cliente puede crear una cuenta y él mismo tener acceso mediante un link. Tú le envías el link y él abre el archivo. Entonces la comunicación se agilita bastante. La idea, yo veo que en un futuro es las pantallas de los celulares van a ser más comunes. Entonces la organización con tu equipo de obreros, de constructores del proyecto, tú puedes enviarle el detalle de cómo se va a ver en la realidad, un detalle 3D, le envías por esta aplicación y ellos comienzan a revisar, tienen cualquier duda, hacen una captura de pantalla y se envía. Claro, por ejemplo, ahorita de lo que construimos el proyecto, nosotros también trabajamos un poco en ese lado, no tanto, es que siempre el papel tiene alguna cuestión, como que la ventaja es, por ejemplo, de que le puedes tener ahí guardado, le tienes emplasticado por ahí y el maestro ya puede regresar a ver eso, entonces por eso suele imprimir. Pero también, por ejemplo, solemos coordinar, le mando el detalle en 3D en el celular. Entonces, las cotizaciones. Claro, o sea, le mandas información al trabajador, entonces es mucho mejor coordinar, pero todavía no es tan, creo que la tecnología tan implementada en todo lado, entonces no está tan, o sea, desarrollado ahí, pero yo le veo bastante futuro y con todo el BIM que hablamos y las aplicaciones como el A360 o el Fusion también, eso es lo que no entendía muy bien. El Fusion es como el cambio del A360. Es como el primo, es como el primo. Yo lo utilicé y me agradó más un poco A360 porque podía eliminar archivos que subía, en cambio Fusion no encontraba la forma. Son primos, te podría decir, porque es la app que yo utilizo, de ahí hay muchísimas otras apps que sirven para visualizar. También hay una aplicación de AutoCAD que tú puedes tener en el celular, que es igual es para un arquitecto que es residente de obra, que necesita revisar los planos, entonces coge y abre el plano ahí. Cosa que el Fusion 360 viene a sustituir eso. Claro, o sea, de ahí tal vez hay características que tal vez le convenga a uno u otro usuario, pero claro. Por último, quería mencionar un programa que creo que va de la mano con esto de la construcción, pero va un poco en paralelo y toca muchas carreras y profesiones en realidad, que creo que es un programa que le recomendaría a muchas personas utilizar, que se llama Notion, que lo hemos comenzado a utilizar en la oficina y yo le veo un montón de potencial. No sé si tú me podrías decir qué has visto hasta ahora de Notion o qué te ha parecido interesante, porque es un programa de organización básicamente. Claro. Me ha ayudado bastante. Es como, en vez de estar escribiendo en Word o estar escribiendo en Adobe Illustrator o cualquier herramienta que se sabe escribir, Notion te ayuda a organizar de una forma mucho más fácil tu información.
Claro. ya sea mediante de links, mediante de hipervínculos, pestañas, y sobre todo te puede ayudar a filtrar la información dependiendo de lo que tú necesites. Y Exacto. compartes. Entonces También. ha sido una herramienta bastante útil para controlar la información y para poder compartir. Sí, es súper chévere porque lo que dices es justo el punto de Notion, es un poco funcionar de organizador de toda la información que tienes. Entonces tienes hojas en donde solo escribes. Entonces tienes hojas en donde solo escribes y también tienes bases de datos en donde puedes hacer básicamente base de datos de información. Entonces tienes ítems, les das tags, les das características, les das fechas, les das números, les das más información, es básicamente tablas, es como las tablas del Revit. Entonces ahí tú tienes información, organizas información, puedes buscar información y también sirve, por ejemplo, para optimizar algunos procesos. Y por ejemplo, cosas que yo hago son, por ejemplo, necesito siempre yo tener un registro de todo lo que gasto en la obra, también conectar eso con las facturas que me van a dar para poder mandar al contador, y también necesito tener un registro para saber por dónde hice el pago, por ejemplo, hice transferencia, hice esto, para estar seguro de que sí se hizo el pago y no está pendiente o lo que sea. Entonces es súper interesante porque en Notion básicamente puedes armar una base de datos que la utilizas para almacenar todos los pagos que vas haciendo, le vas dando las fotos de las facturas, o sea, todo en un solo lugar que te permite acceder, y yo le veo súper útil para eso. También, por ejemplo, lo que decías de compartir, por ejemplo, en lo de el proyecto Altos de Quiza que estamos vendiendo, hice una página que se llama la Wiki Quiza, en donde pueden acceder al link, ya les voy a dejar igual en la descripción si quieren revisarle, pero es una página de Notion que es pública básicamente, en donde comparto digamos, ahí tengo información, por ejemplo, de la ubicación del proyecto, los renders del proyecto, también tengo información de las actividades, las actualizaciones de la construcción del proyecto. Eso voy a ir llenando igual en estos días para que les voy a publicar en el Instagram actualizaciones. La idea es ir subiendo fotos de cómo iba avanzando la obra en tales fechas, porque a mí también eso me sirve para hacer un análisis de cuánto me estoy demorando en tal actividad o tal cosa, yo poder organizar de cuánto en realidad me costó a mí construir eso, y yo poder en función de eso tomar mejores decisiones en el futuro de trabajar de eso. Entonces también existe ese tipo de información. También están los costos de los departamentos. Entonces la idea es que esa es una página pública en donde yo estoy compartiendo la información que yo tengo en mi mismo Notion. Entonces la información que ya tengo ahí la voy cambiando de ubicación a esta página pública, y pueden acceder como que fuera una página web, pero más simple, digamos. Entonces eso, no sé si lo has encontrado. Por ejemplo, también hay calendarios Claro, para organizar. Es que básicamente es una aplicación para organizar tu información, tu tiempo con tu equipo. Y es súper útil. Sí, y es una aplicación tanto para el celular como para una página web. Eso sería un resumen básico de los programas que nosotros usamos dentro de la oficina, y también programas que usamos durante la universidad, que era el ArcGIS. Prácticamente. Ustedes, ahora, la pregunta sería aquí, ¿ustedes qué programas utilizan? ¿De qué programas han escuchado? Claro, ¿Han aplicado dentro de sus carreras? Sería interesante que nos dejen en los comentarios para compartir un poco la opinión, experiencias. Ajá, ¿qué programas ustedes utilizan? ¿Qué programas les interesaría tal vez que les hablemos un poco más? Porque en realidad mi intención también es en el siguiente hablar tal vez solo de BIM o algo así de BIM, porque creo que muchas personas no entienden todavía muy bien cómo funciona BIM, por qué funciona también ese tipo de programas. Entonces, si les interesa tal vez algún tipo de programa diferente que les interesaría tal vez como Notion, cómo funciona o algo así, una explicación más profunda, digamos. También sería interesante, o si nos quieren recomendar algún programa, por ejemplo, nosotros que no hemos utilizado, sería muy chévere. Así que ya, gracias. Entonces, muchas gracias y esperamos saber de ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.